Desde una temprana fascinación por las marcas y los comienzos como cadete, hasta la larga trayectoria en una empresa o el paso por muchas. ¿Cómo se forja la carrera de un profesional de la comunicación? Mi inicio en esta profesión es tal vez cuando era chiquita. En mi casa estaba prohibido mirar televisión. En realidad es más, no había televisión porque según mis padres era en contra de la cultura y de la educación. No sé si me quedó como idea, pero mi ansiedad cada vez por ver precisamente publicidad y la comunicación de televisión me llevaron a tener muchas ganas de dedicarme a la comunicación. Pero en mi época no había una carrera como hay hoy, tantas de marketing, de publicidad, de comunicación. Entonces estudié sociología. ¿Qué tiene que ver? Porque es el fondo del estudio de la sociedad y cómo funciona lo que nos permite hoy comunicar mejor. Mis inicios de esta profesión fueron a fines de los 80 en una empresa muy conocida que era Aurora Grundig, líder en la categoría en aquel momento. Mis tareas allá eran departamento de publicidad, tareas netamente administrativas, llevaba los cassettes Umatic a los canales, controlaba las órdenes de publicidad y posteriormente de eso fui creciendo como jefe de medios, jefe de publicidad. Mi comienzo fue en una empresa de bienes de consumo muy pequeña mexicana en Madrid, comida Tex-Mex, que fue una experiencia muy divertida, pero muy pronto, eso fue en el año 99, me pasé a otro sector, a otra industria que fue telecomunicaciones. Empecé en España en un portal, se llamaba en aquellos tiempos, de servicios para teléfonos móviles. Y como ni sabía lo que era Internet y el teléfono móvil tenía, pero se veía muy poco, tenía una pantalla muy básica, me llamó mucho la atención y necesitaban gente con ganas. Era como una startup. Así empecé en el sector de las telecomunicaciones y seguí también en una operadora telefónica. Eso me dio, yo creo que una buena base de tanto marketing, campañas, pero también de desarrollo de productos y un mejor conocimiento de lo que son también el mundo digital, redes sociales, etc. Empezamos a trabajar en una agencia de publicidad llamada Totem, que el dueño era Horacio Levín, que era el productor general de Sorpresa y Media, que está Julian Weich, esto ya hace muchos años. Y ahí trabajé con una persona que fue referente de industria, más tarde y amigo, Gastón Casasnovas, que era mi jefe, mi primer jefe que me inspiró bastante. Y entre los dos tuvimos un desafío que fue administrar la licencia de Los Simpsons, que era una UTE entre Horacio Levín, Pampernick en ese momento y Telefe. Y la verdad que ahí entendí el marketing y la comunicación. Hicimos desde paletas de pal de Los Simpsons hasta obras de teatro. Y eso marcó mi carrera. Arranqué en el año 2003 en FCB con Pablo Poncini, con Sebas Cantarini, con Juan Cruz Bastarrica, haciendo un trainee largo de 14 meses. Mi tío Jimmy, es el creativo de la familia, fue el que me inspiró para seguir para arrancar en publicidad. Y nada, arranqué medio de cero. Me acuerdo el primer día, me senté delante de una Mac y no sabía dónde estaba el botón para prenderlo. O sea, era realmente de 0, 0, 0. Había estudiado publicidad, pero en general, ¿viste? Cuando estudié estadística, psicología, me senté delante de una Mac, no sabía qué hacer, ni qué pensar. Pero bueno, es un oficio como un zapatero. Así que después lo aprendí. Siempre hay un instante, en medio de tanto trabajo, en el que es necesario reflexionar y rememorar. ¿Qué es lo que nos atrae de la creatividad y la comunicación? Lo que me gustó de la publicidad fue todo esto de tener poco tiempo, poco espacio, de tener que decir algo de manera acotada, ¿no? Me parece que me gustaba el periodismo, pero de la publicidad me gustó el tema de la síntesis, ¿no? Que por lo general me molesta cuando yo hablo mucho y cuando otro me habla mucho. Entonces, me parece que eso fue lo que más me gustó. A mí, la verdad, lo que me gusta es poder manejar marcas, poder sentir que
que me puedo como meter adentro de la marca, entender qué es lo que la marca tiene para decirle a la gente y cómo esa marca puede construir un discurso y poder ir viendo cómo va aumentando valor en función de cómo sus atributos van creciendo. Todos los días es un desafío distinto, no hay una rutina, o esa rutina siempre se ve modificada, permanentemente innovadora desde el punto de vista de cómo hacerlo de una manera más eficiente y a la vez no más onerosa, por eso. Entonces, la comunicación es lo que de alguna manera es la imagen de lo que queremos dar o por lo menos transmitir. La tenemos que transmitir para que esa vieja ecuación, que es la percepción que se tenga, se acerque mucho más a la realidad de lo que tiene el banco. Entender qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que lo apasiona, qué es lo que más le interesa y cómo llegar desde una marca con un mensaje y emocionarlos y lograr identificación. Me parece que eso es lo que más me gusta en el día a día, entender qué le estás diciendo a la gente y cómo llegas a cada uno de ellos, ¿no? Y generar impacto. Cuando uno ve los resultados del trabajo que genera, es súper satisfactorio, ¿no? Te diría que en el 90% de los casos uno está encontrando una respuesta a una problemática que no siempre es negativa, pero sí encontrando una respuesta, una solución. Y no es que hay una sola, y no es que una sola es la que es la indicada. Pero la búsqueda y el proceso que te lleva a la determinación de que uno cree que eso es lo mejor para la marca, todavía me divierte muchísimo. Pero en la carrera de todo profesional llega un momento en que las responsabilidades aumentan. Uno debe ser el capitán de ciertos barcos. Siempre hay un momento en que se pasa de junior a senior. Yo cuando empecé a trabajar en La Serenísima, ingresé como jefe de producto de quesos y dulce de leche y eran 2 líneas de producto que realmente me parecían interesantes de manejar, eran divertidas, tenía mucho recurso para utilizar, tenía mucho jugo para exprimir. Y la verdad, y tengo que decirlo, siempre le escapé a trabajar con leche, porque leche me parecía un producto bastante poco atractivo. Y hay a mucha gente hoy le hablas y te parece, uy, pero qué línea con poca onda la leche, ¿no? Porque la verdad que la leche no tiene onda, es un producto muy comoditizado, así todo es nuestro principal negocio, ¿no? Y creo que ahí fue cuando dejé de ser junior y pasé a ser senior, no porque empecé a manejar un producto que quizás no era atractivo, sino porque empecé a entender de otra forma lo que era el negocio para la empresa. Empecé, que podría ser en este caso para la empresa donde estaba trabajando en ese momento y obviamente pasa en muchísimas empresas más, y empecé a entender lo que era el marketing desde el punto de vista no solamente de la onda, la comunicación y hacer cosas divertidas y desarrollar innovaciones, sino a todo esto dentro de un marco mucho más racional, a entender el negocio desde otro punto de vista. Ni bien agarro la posición acá en Argentina, hace un poco más de un año, que bueno, con el tema, digamos, con la devaluación que hubo en enero, tenemos como un crack en los costos, digamos, hay una especie de un mes de mucho movimiento de nuestros números y ahí también, ¿no? De tener un llamado de Estados Unidos o incluso acá de gerente general diciendo, bueno, esto hay que arreglarlo, ¿no? Y ya decir, bueno, hay que arreglarlo significa que hay que arreglar vos, ¿no? Con tu equipo, con lo que tenés alrededor, pero realmente la responsabilidad final recae sobre vos. Mi jefe en esa época tenía una frase que me decía, esto no pasa la barrera. Y él quería decir con eso que había temas que yo podía resolver por mi cuenta, que no hacía falta que se los consulte. Y había otros temas que sí se los tenía que consultar. Entonces, mirándolo desde hoy, creo que es ese momento, ¿no? Cuando empecé a ver que había temas que podía resolver yo solo o que podía decidir yo solo según mi criterio. Creo que en ese momento empecé a sentir que ya tenía un espacio de autonomía como ganado o a construir que cambiaba la etapa anterior, ¿no? En que uno a lo mejor depende de todo de su jefe o tiene que consultar todo. Uno se va dando cuenta cuando va ocupando lugares, ¿no? Cuando se va haciendo cargo de cosas, de que no es más junior, no es un tema de cargos, no es que te digas sos director o sos director general de no sé qué cosa. En realidad, si te importa, dejas de ser junior y te empezás a hacer cargo de más cosas. Me parece que uno todavía siente que depende a quién tenés parado al lado, seguís aprendiendo mucho, digo. Es una charla con Fernando de Olmos, con Carlos Pérez, con un montón de gente en la que
te nutrís de un montón de cosas sin necesidad de decir, soy junior o no soy junior, o soy senior, o soy de GC o lo que sea. Me parece que mientras uno entienda que no se las sabe todas, nadie se las sabe todas, pero sí podés aprender y sacar y chupar cosas de distinta gente que es muy interesante y que tiene un punto de vista distinto al tuyo y que en la mayoría de las cosas es muy generosa con lo que piensa también. Conocimos cómo se desarrolla la carrera de un profesional de la comunicación. En el próximo bloque veremos los pronósticos para el 2015 y algunos breves consejos para los jóvenes que recién empiezan. Ya volvemos con el programa de los premios Jerry.